Existe un fenómeno económico y monetario mucho peor que una alta inflación. Esta es la deflación. Pero, ¿a qué se debe y qué puede provocar esto en la economía y en los mercados financieros? Hey, buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a hablar de la deflación, un fenómeno económico que no es tan común en estos tiempos que estamos viviendo actualmente, ya que tenemos una inflación prácticamente disparada en todos los países, al menos occidentales, y que nos está llevando a un quebradero de cabeza para saber cómo la podemos reducir y volver a unos niveles más o menos razonables. Pero dentro de todo esto, de las políticas monetarias, de los movimientos de la economía, etcétera, podemos encontrar otro tipo de fenómenos como puede ser el de la deflación, del que algunas personas como Elon Musk o Cathie Wood durante los últimos días están protestando por los movimientos que está realizando la Fed, diciendo que nos están marchando directamente a esta situación macroeconómica donde los economistas normalmente temen mucho más que una alta inflación. Pero ¿a qué se debe esto y qué es en sí la deflación? Pues por definición, la deflación es todo lo contrario a la inflación. Es decir, en lugar de estar aumentando los precios de los bienes y servicios, lo que van a estar es disminuyendo. Lo que vamos a ver es un IPC que se reduce año sobre año o mes sobre mes. Según el Fondo Monetario Internacional, para que se declare oficialmente en un país una deflación, tenemos que continuar durante 2 semestres consecutivos en números negativos, en porcentajes negativos, con dicho IPC a la baja. Por lo tanto, tendría que pasar un año completo mientras que los precios están cayendo. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto sobre la economía y en sí sobre los propios mercados financieros? Pues como muchas cosas en la economía y en general en los mercados, el hecho de tener una oferta y una demanda que cambia constantemente es lo que nos afecta a que nosotros tengamos una inflación mayor o menor o que exista incluso una deflación. Por lo tanto, para saber cómo se va a producir dicha deflación, tenemos que mirar tanto la oferta como la demanda. Puede existir una demanda insuficiente, es decir, que las personas, los consumidores, no estén comprando suficientemente a los niveles que lo hacían previamente y esto provoca que evidentemente las empresas tengan que reducir los precios de sus productos. Esto lo que provoca aún así es que los beneficios continúen bajando, los márgenes sigan bajando y entremos en una espiral donde las propias empresas tienen que empezar a despedir a empleados porque ya no les sale rentable de la misma forma que lo hacía anteriormente. Esto es un círculo vicioso porque en el momento que esas empresas empiezan a despedir a empleados, los consumidores, estas personas particulares, van a dejar también de consumir al mismo ritmo, ya que no van a tener tanto dinero como tenían. Luego es un círculo vicioso porque seguirán bajando los precios y estaremos entrando en una espiral deflacionaria que evidentemente lo único que hace es destruir a la economía de una forma mucho mayor que lo puede llegar a hacer una inflación tan alta como la que tenemos en estos momentos. Un gran ejemplo que podemos poner sobre esta demanda insuficiente para una deflación es lo ocurrido durante el crash de 1929 en Estados Unidos. Existió una demanda completamente insuficiente y se entró en este círculo vicioso que estábamos hablando anteriormente, ya que desde 1929 hasta 1933 el IPC, este índice de precios que ahora mismo lo vemos muy en positivo por la inflación, llegó a estar deflacionado en un 25% durante esos 4 años. Es decir, los precios cayeron aproximadamente un 25%. Y esto evidentemente viene de la mano también con una grave crisis económica, con una grave caída de los mercados y con un consumismo mucho menor que el que podríamos estar estimando en una media de los últimos años, de la última década, etc. Pero al igual que podemos ver una demanda insuficiente, por el otro lado, como decíamos, también puede ser que haya un exceso de oferta. Es decir, puede haber un sobreexceso, un stock que es por encima de la media y que no es suficiente para, digamos, cubrir todo lo que el mercado quiere porque al fin y al cabo la demanda sigue estando en el mismo punto, pero tenemos un stock muy por encima de lo que los consumidores están reclamando. Esto igualmente lo que provoca es que los precios caigan demasiado. Y un claro ejemplo que hemos podido ver durante la última década son los precios del petróleo.
Cuando en el año 2014 hubo aquella gran caída de los barriles de petróleo, fue ni más ni menos porque todas estas grandes empresas petroleras lo que hicieron es bombear cada vez más barriles diarios. Y esto lo que inunda es el mercado de más stock, de más oferta, y mientras la demanda se sigue manteniendo en unos niveles más o menos similares, lo que estamos haciendo es deflacionar ese precio del petróleo y haciendo que, evidentemente, cuando el stock aumenta mucho, el precio disminuya. Y es que, como decía, al igual que con una alta inflación podemos entrar en una espiral de precios-salarios donde los consumidores, los trabajadores, al fin y al cabo, van a reclamar unos salarios mayores porque evidentemente la vida está mucho más cara, que es lo que podemos ver ahora mismo. Lo que puede ocurrir con la deflación era lo que mencionábamos anteriormente, donde evidentemente cuando los precios están bajando, las empresas están ganando menos, sus márgenes se están viendo reducidos, tienen que empezar a despedir a empleados y este ciclo lo que hace es que los empleados también gasten menos, los precios tengan que volver a bajar y así hasta que corrijamos esta situación de este ciclo. Evidentemente, al igual que con una alta inflación, lo que podemos ver es que hay que actuar con la política monetaria y también con los recursos que puede tener, por ejemplo, un gobierno en gasto público, en impuestos, etcétera. En cuanto a la política monetaria, lo que tenemos que hacer es movimientos completamente al contrario que cuando tenemos una inflación alta, que es la que tenemos en estos momentos. Es decir, en lugar de estar subiendo los tipos de interés, habría que reducirlos de una manera bastante importante y hacer que el valor de la moneda local se viese reducido. De esta manera, lo que vamos a hacer es crear dinero, entre comillas, más fácil, vamos a poner más dinero en funcionamiento, vamos a tener más dinero en la sociedad, se va a imprimir más dinero, igual que se hizo durante el año 2020, por ejemplo, o se hizo cuando la crisis del año 2008, para así inundar un poco más digamos, de esta política monetaria todo lo que afecta a la economía. Lo que estaríamos haciendo en este caso es, como decíamos, poner el crédito fácil, favorecer que las personas vuelvan a consumir, que vuelvan a pedir créditos y que por lo general no sea tan rentable tener tu dinero parado en una entidad bancaria, que es básicamente lo que hemos visto durante la década anterior, donde los tipos de interés tanto en Estados Unidos como en Europa han sido o nulos o incluso negativos en el caso de la Unión Europea, la zona euro. También, por otro lado, lo que mencionábamos es que la política gubernamental tiene que ser muy diferente a la que podemos ver, por ejemplo, cuando hay una alta inflación. Y es que el subir impuestos o el reducir el gasto público lo que va a provocar son consecuencias aún peores. Luego, en este caso, cuando estemos viendo una deflación, lo que tenemos que hacer es aumentar el gasto público y reducir los impuestos para que así favorezcamos el consumismo de las personas particulares. Y así, además, hacer una inyección de liquidez y una inversión aún mayor desde la parte pública hasta la parte privada del Estado. Muchas personas probablemente piensen, si los precios están bajando, hay una deflación, esto es algo positivo, porque al fin y al cabo los trabajadores, los consumidores, las personas en general van a estar ganando poder adquisitivo. Pero en el momento que, como decíamos, los despidos, los cierres de empresas se empiecen a ser generalizados, esto cambiará por completo, porque al fin y al cabo llegará una crisis económica inevitable y que además será mucho más grave que la que puede ser provocada, como decíamos, por una inflación alta. En este caso, evidentemente, el desempleo se dispara y vemos casos como el que mencionábamos antes de Estados Unidos en la crisis de 1929, donde evidentemente el empleo superó más del 20% y tuvimos crisis incluso de personas que no podían ni siquiera comer. Ahora la pregunta que muchas personas se están haciendo en estos momentos y como Elon Musk o Cathie Wood están afirmando que Estados Unidos se está dirigiendo a una deflación debido a la política monetaria que está implantando la Reserva Federal en estos momentos, la pregunta es si de verdad estamos marchando hasta este camino y si el propio mercado lo está también descontando en las caídas actuales que estamos viviendo. Pero eso es algo que os voy a dejar a vosotros en los comentarios, que me digáis vuestra opinión, si pensáis que vamos dirigidos hacia esa zona o simplemente lo que vamos a provocar es una reducción de la inflación, probablemente entremos en una recesión económica por los movimientos de los tipos de interés alcistas que estamos viviendo en estos momentos, ya que la inflación sigue estando bastante arriba después del reporte de ayer del 8,3% y si de aquí en adelante vamos a ver cómo la situación se puede llegar a estabilizar, si en cambio podemos incluso dirigirnos a una estanflación, es decir, una inflación alta con un crecimiento económico bastante pobre,
Y por lo general, decidme en los comentarios qué pensáis vosotros, hacia dónde nos dirigimos. No olvidéis también checar los links que os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal si quieres hacer alguna donación de manera voluntaria. Si os ha gustado el vídeo, darle a ese botonazo de me gusta, activar la campanita y suscribiros al canal para que otros vídeos se os sean recomendados y aún así vean más personas el canal recomendado. Y si os ha gustado el vídeo, nos vemos en la próxima.